leemos Hebreos capítulo 11, el capítulo 11 nos habla precisamente de la fe, una de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Definitivamente no se puede caminar en Dios sin fe. Pablo dice que andamos por fe y no por vista. Nuestra realidad debe ser caminar en fe, en modo fe. Usted sabe, cuando sube a un avión, lo que le dicen a usted siempre es que además de poner el cinturón de seguridad, tiene que apagar su celular y ponerlo en modo avión, en modo vuelo. Y desde el día en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, a partir de ahí, la orden interna del Espíritu Santo para toda persona es: ponga su vida en modo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, es porque sucedió algo sobrenatural con nosotros. Es que algo vino del cielo, algo inexplicable, algo que tiene que ver con lo divino, algo que tiene que ver con la decisión de Dios, vino sobre nosotros y Dios nos impartió su gracia, pero también nos activó la facultad de la fe que Él había puesto en nuestras vidas desde los inicios de nuestra vida. Y a partir de ahí nuestra fe entonces no está a la deriva, sino está conectada con el Dios Todopoderoso, está conectada con el Creador y con la vida eterna. Y a partir de ahí nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Entonces no andamos por vista, sino por fe. Y dice el pasaje en Hebreos capítulo 11, pues la fe, y fíjese cómo. A ver, en la medida que vamos leyendo, vea cómo tenemos que conectar o podemos conectar la fe con lo sobrenatural. La fe está conectada con lo sobrenatural. La fe está conectada con esa conciencia del hombre de estar en la presencia de Dios continuamente, y están sucediendo cosas de parte de Dios en respuesta a la fe del ser humano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Definitivamente, si queremos alcanzar buen testimonio nosotros también, no será solamente por las buenas obras, sino que las buenas obras que provienen de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Fíjese, para que Caín pueda ofrecer mejor testimonio que Abel, Caín le creyó a Dios. Caín se conecta con Dios. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que pareciera que para el hombre natural es normal vivir desconectados de Dios, vivir ignorando a Dios, vivir en la conciencia de que Dios no existe. Para el hombre natural, no el hombre espiritual, el hombre natural camina indiferente, pero para que alguien pueda responder con una mejor ofrenda a Dios es que tiene que haber activado su fe. Tiene que estar creyendo que hay un Dios. Por la fe, Enoc, un hombre llamado Enoc, el séptimo, fue traspuesto, esto es curioso, para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cáspitas, este no se murió. Este vivió en tal nivel de comunión con Dios, que en la conversación y en la comunión que él tenía con Dios y Dios con él, se fueron hasta la eternidad, siguen en comunión, y Dios no se ha dado cuenta que Enoc se tiene que morir. No, sí, Dios se tiene que dar cuenta. Algo pasó ahí, pero Enoc no se murió. ¡Wow! Salió así como wow. Ahora mira, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios recompensa la búsqueda. Eso quiere decir, Dios es galardonador
de los que le buscan. Escúcheme, Dios recompensa la búsqueda. Definitivamente, Él golpea la puerta de toda la humanidad. El que abre la puerta y gusta de su comunión y a partir de ahí entra en un camino de convertirse en su seguidor, en su seguidora, entonces viene la bendición de Dios. Dios recompensa la búsqueda. A tal punto que las enseñanzas de Jesús fueron dadas disfrazadas por parábolas. Y esto tenía dos intenciones. La primera intención es obviamente hacer entendibles los misterios del cielo, pero la segunda intención es definir a aquellos que verdaderamente tenían hambre y sed, porque el que tenía hambre y sed se iba a involucrar en una búsqueda de la comprensión del sentido más profundo de la parábola. Pero aquel que no tenía hambre y sed se iba a quedar solo con el cuentito, con la historia. Ajá. El tema es bien decidor e importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios recompensa a ¿quiénes? A aquellos que le buscan. Mire qué sobrenatural es esto. Un hombre llamado Noé recibe el hablar de Dios por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, nunca se habían visto. No había ninguna fotografía de eso. No había ninguna data de eso. No había nada de que podría haber sucedido en algún momento en la historia que se habrían abierto las cataratas del cielo y la tierra iba a ser inundada de un diluvio. Más aún, en el periodo de Noé no llovía en la tierra. Dice que la vegetación se regaba por el vapor que salía de la tierra. Y dice que él le creyó a Dios lo que venía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Hay un tema que yo tengo ahí que se llama prepara un arca para tu futuro. Pero quisiera que miremos el verso 32, 33 y 34 y despegamos. ¿Y qué más digo? Si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta que está esa relación entre los hombres que creen y las cosas que hace Dios. Entre lo que cree el hombre y la respuesta de Dios. Definitivamente entonces la vía para agradar el corazón de Dios no es solo el conocimiento, es creerle a Dios, creer en Él y confiar en Él. Es a través de la fe. Los elementos de la fe tienen que ver con no solamente aceptar que Dios existe. Los elementos de la fe tienen que ver con aceptar que Dios es real, pero también con confiar en ese Dios, pero también con obedecer a ese Dios. Si yo creo que hay un Dios, pero no le obedezco, entonces no estoy creyendo en Él. Si yo creo que hay un Dios, pero no confío en Él, entonces no estoy creyendo, no estoy teniendo esa fe vital. Y aquí dice, ¿qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. Usted dice, ¿y estos personajes quiénes son? Usted necesita entonces meterse más en la Biblia para saber cada experiencia que ellos vivieron con Dios y las hazañas de Dios con ellos, las respuestas de Dios con ellos, ¿no? Así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué hicieron todos ellos? Mire lo que dice, por la fe. Ellos conquistaron reinos. Por la fe hicieron justicia. O sea, lo que estaba al revés lo pusieron al derecho. Lo que estaba torcido lo pusieron al derecho. La palabra justicia acá tiene que ver con poner las cosas que están torcidas de la buena manera. O sea, por ejemplo, las personas que viven en miseria viven en un estado de injusticia. Entonces, la idea es que ellos, saliendo de esa condición, generándole las condiciones para que salgan de esas condiciones, ellos entran en un estado de justicia, porque es injusto. O sea, Dios no creó el planeta Tierra, o el planeta Tierra tiene lo suficiente para sostener a los 7.000 millones de personas y podríamos triplicar la cantidad y todavía la Tierra tiene para dar para todos. ¿Ya? Entonces la palabra justicia, el enfermo vive en una condición de injusticia, es ilegal.
lo que está haciendo el enemigo contra esa persona. Entonces nosotros tenemos que procurar la sanidad de esa persona, ¿no? Y por la fe entonces hicieron justicia. Por la fe me gusta mucho el conquistaron reinos. Por la fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Y mira lo que dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas. ¿De dónde la sacaron? De la debilidad por medio de la fe. ¿Cuántas veces te has sentido en una condición tan débil, en donde pareciera que todo en tu entorno es incierto? Todo alrededor tuyo, situaciones, personas se hicieron difusas. Y tú dices, ¿y ahora en quién me aferro? Y entonces, más de alguna vez le sucedió eso a David. Y él dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde va a venir mi socorro? Y mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Sacaron fuerzas de debilidad. Cuando ya pareciera que ya no venía ninguna ayuda, Dios nos sorprende en su gracia y interviene en nuestra vida. Y hemos visto los milagros de Dios manifestados en nuestros hijos, los milagros de Dios manifestados en nuestra salud, los milagros de Dios manifestados en nuestra economía. ¿Cuántos de ustedes alguna vez estuvieron enfermos y pensaron que se morían? Dijeron: no, parece que ya me estoy despidiendo. Llegó mi día de graduación. Y más los que son imaginativos, hasta se pasan películas y hacen comidas de despedida y cosas así. Y después siguen vivos porque en realidad Dios todavía no se había acordado de ellos, ¿no? Pero sacaron fuerzas de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron, pero mire qué interesante. ¿A cuánto les gustan las batallas? La vida es una guerra continua. Desde que nosotros vinimos a esta tierra es que estamos en guerra. Definitivamente que es así. El Señor Jesucristo comienza su ministerio y vino para deshacer las obras del diablo. ¿Acaso no es guerra el echar fuera demonios? ¿Acaso no es guerra sanar a los enfermos? ¿Acaso no es guerra denunciar la religión? ¿Acaso no es guerra resistir al diablo? ¿Acaso no es guerra ir a las partes más profundas de la tierra cuando Él fue crucificado, muerto, y arrebatar las llaves de la muerte al diablo y al tercer día resucitar? ¿Acaso no es guerra cuando Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y disipulen las naciones, sumérjanlos en mí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Enséñenlos, o sea, adiéstrenlos, disipúlenlos. Enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Maravilloso. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros pedimos de verdad que se vaya toda distracción de nuestra vida y que recibamos tu palabra en nuestros espíritus, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. A ver, quedémonos entonces en que Dios bendice, Dios recompensa la búsqueda. Dios recompensa la búsqueda. Hablé de la importancia de las decisiones. Nosotros determinamos muchas cosas en nuestra vida. Hay cosas que no las determina Dios. Yo dije en la reunión pasada, antepasada, que el decir que Dios todo lo tiene bajo control no es correcto. Pareciera que sí, que es una buena declaración. Y el hecho que no asevere esto no le quita poder a Dios. Lo que sucede es que la forma de funcionar de Dios, Él arriesga cuando crea a la raza humana. Cuando decide crear no robots, sino hombres con libre albedrío, entonces definitivamente ahí arriesga a Dios. Entonces decimos que cuando un ladrón, ¿cierto?, está robando en una casa, entonces no es que Dios esté en control ahí. O cuando una persona, un asesino, ¿cierto?, está matando a alguien, no vamos a decir que Dios está bajo control, lo tiene todo bajo control. Que cuando un violador, ¿cierto?, está violando a un niñito, no vamos a decir que está todo bajo control. Entonces hay cosas definitivamente que están determinadas también por las decisiones que nosotros tomamos.
Dios está golpeando la puerta de mucha gente, pero la decisión de la salvación no depende ya de Dios, sino depende de las personas. Por eso entonces decimos que es importante entender que hay cosas que si tú las decides o tú no las, o sea, las decides para bien o para mal, pero las consecuencias las recibes tú. O sea, el principio de que lo que el hombre siembra cosecha siempre está vigente en todas nuestras acciones. Así que el primer punto que yo quiero tocar acá sobre decisiones que bendecirán tu vida es la decisión de edificar nuestra fe. Ese es el primer punto, edificar nuestra fe. La fe es algo que puede ser edificada. Tú puedes hacer que una fe pequeña en tu vida se convierta en una fe grandota. La fe es como un músculo que tiene que ser ejercitado. Y Jesús relacionó la fe con el hablar. Jesús quiso enseñar a sus discípulos que hay una relación entre lo que yo creo y lo que yo digo. Y tienen que estar acorde, tienen que ser consonantes, tienen que estar de acuerdo. Yo no puedo estar creyendo una cosa y declarando otra. Yo no puedo estar diciendo que Jesucristo llevó mis pecados y por otro lado diciendo que soy un vil pecador. Más bien puedo decir que soy un pecador perdonado. O un ex pecador, porque he sido perdonado. Pero la fe y la confesión van juntas. ¿Se recuerdan ustedes el relato cuando va Jesús caminando con sus discípulos y de repente dice que ve una higuera? Y fue a ver si en ella había higos, pero que no era tiempo de higos, si había fruto en ella. Entonces imagínense los discípulos mirando a Jesús, van conversando y de repente Jesús dice tengo hambre y mira así como un árbol y se acerca al árbol, ¿cierto? Se adelanta y los discípulos lo observan. Y de repente mira a Jesús y ve que no hay frutos. Y a partir de ahí todo normal, pero de ahí para adelante algo pasa. No sé, los discípulos están aprendiendo a tener fe, no eran gente que comprendía todo. Entonces ver a su líder hablando con un árbol, ellos piensan que tiene que haberle dado el calor bien fuerte. Nosotros cuando estuvimos ahí en Israel, cierto, el calor era terrible así. Tienen que haber pensado, se shaló Jesús porque estaba hablando con una higuera. Y le dice, jamás, nunca nadie coma fruto de ti. No sé si dijo la última parte, bueno, dice la Biblia que dijo, pero dice que lo oyeron sus discípulos. Y al otro día, en la mañana, iban pasando por el mismo lugar y dice que Pedro se fijó, el primero que se fijó y le dijo, Señor, mira, la higuera que mal dijiste se secó desde sus raíces. ¿Cómo lo vio? No sé, pero parece que si se secó de las raíces porque se secó rápido, desde las raíces. Y Jesús dice esto, de cierto os digo, aquí viene la enseñanza, aquí viene la enseñanza. O sea, Jesús está usando una cosa, ¿cómo le llamaríamos? Un tipo de enseñanza práctica, ¿cierto? Porque ahora sí, ya los discípulos le habían visto maldecir la higuera, ahora viene la enseñanza y dice, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, sinónimo de problema, dificultad, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare lo que diga, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, entonces lo que diga le será hecho. No dudar en su corazón. Lo que diga será hecho. Fíjense cuántas veces se usa la palabra decir. Entonces el decir está relacionado con la fe. O sea, para que yo sea un hombre de fe y tú seas una mujer de fe y tu fe vaya creciendo y se haga fuerte, tiene que ir sincronizado lo que crece en tu corazón con lo que dices con tu boca. Por eso enseñamos nosotros, no declares síntomas. ¿Estás enfermo? Sí, tengo dolores. Sí, tengo dolores. Pero es ilegal. Yo no niego los síntomas. No digo, no, si no me duele, cuando me duele. No, sí me duele, pero es ilegal. Se tiene que ir de mi vida. ¿Ve? Entonces no empiezo a decir, ay, mira, me duele la cabeza, parece que me voy a enfermar. Entonces, claro, empiezas a dar la orden y todo tu cuerpo se sujeta a la orden de tu boca, ¿no? El hecho de defender y decir, nosotros en nuestra familia todos padecemos diabetes. O sea, como que la diabetes de la familia, nadie me la quita, una cosa así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que declarar de las cosas negativas todo lo contrario y decirle a ese monte, quítate, es ilegal, te vas de mí.
A veces no sale a la primera. Tienes que declarar y declarar y declarar. Y sabes que eso significa pelear la batalla de la fe. ¿Está ahí todavía? Bueno, pero es que Dios no te sanó. Sí, Él se llevó mis enfermedades y el diablo se ha apropiado ilegalmente de ese lugar de mi cuerpo y tiene que irse. En el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús te vas. A veces te vas a encontrar diciendo eso en un cuarto de oración y entra alguien y te ve hablando solo. Es como Jesús hablando con el árbol. Es como Jesús hablando con la higuera. ¿Qué le pasó? Ese está hablando solo, ¿no? El otro día Debra me dice, porque ella tiene buen oído, ya me di cuenta que tiene buen oído, yo puedo hablar allá al otro lado y me escucha. Y dice, te oí que estabas orando y estabas reprendiendo. Sí, dije, me agarré al Guillermo Castillo y le di duro. Fuera en el nombre de Jesús, sal de él, demonio inmundo, fuera enfermedad, sal, no te recibo. No te... Y ahí una pelea tuve con lo ilegal en mi cuerpo. Y sabe, entonces yo puedo dar testimonio y creo que muchos de ustedes pueden dar testimonio que aun cuando a veces ahí ha estado la enfermedad, pero han seguido declarándole y creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que por la fe dice que los justos alcanzan las promesas. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces la fe es algo que puede ser edificada. Tú puedes hacer que una fe pequeña se convierta en una fe grande. Dios no es responsable de tu fe, o sea, del crecimiento de tu fe. Tú lo eres. La fe es importante. Dios responde a la fe. Ahora bien, miren, no es fe en la fe, es fe en Jesucristo. Yo estoy postulando que el que entrega su vida a Cristo puede caminar en la fe de Dios, ¿no? Hay gente que conversas tú de la fe y dice, no, si la fe es muy poderosa, amigo. Usted puede tener fe en una plantita de ruda y la cosa le sucede por la plantita de ruda. O usted puede tener fe en la herradura de un caballo que la pega detrás de la puerta, pero eso es superstición, eso no es fe. No es fe en la fe, es fe en lo que Dios nos ha prometido. La fe es importante, Dios responde a la fe. Existe gente que está con muchos problemas, pero no creen que Dios puede y quiere sacarlos de los problemas. Y por eso que persisten los problemas en ellos. La fe es la única voz que Dios respeta. Escucha eso. Dios no miente. Y si Él te da las promesas, Él las va a cumplir. Números 23:19, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, todas las cosas buenas que Dios ha planeado para nosotros, escuche bien esto, no van a ocurrir hasta que creamos y confiemos en lo que Dios ha dicho. Aprendí que las oraciones más efectivas son cuando tú eres capaz de tomar una promesa de la Biblia, que te la dio a ti, y decir, Señor, tú lo prometiste. Y cuando eres capaz de... Hay un libro que escribió Jim Gold que se llama Arrodillado sobre sus promesas. Qué lindo el título. Arrodillado sobre sus promesas. O sea, estoy arrodillado, ¿pero en qué? Arrodillado pidiéndole que cumpla sus promesas, ¿no? Dios ha prometido proteger a Israel. Entonces, arrodillados nosotros siempre estamos pidiendo por la paz de Jerusalén. Dios ha prometido bendecir a nuestros hijos, nuestra descendencia. Arrodillados decimos, Señor, tú lo prometiste, Señor. A veces sentimos miedos, a veces sentimos inseguridades. Entonces arrodillados tenemos que decir, Señor, mira, soy frágil. Señor, siento temores. Y en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú prometiste no dejarme ni desampararme. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Qué importante entonces es apropiarnos de las promesas, ¿no? Ahora, todas las cosas que Dios ha planeado para nosotros entonces no van a ocurrir hasta que creamos y confiemos en Él. ¿Qué hace que la duda sea mortal? ¿Se acuerdan ustedes cuando mira la Biblia ahí en Números 14 del 33 al 34, los que están escribiendo? Dice, el relato dice así, que Dios envió, o sea, Moisés envió 2 espías. Ellos fueron a Canaán. Ellos espiaron la tierra por 40 días.
Y 10 de ellos regresaron dando un mal informe, llenos de incredulidad, informando lo que habían visto a través, o sea, lo que habían percibido a través de sus sentidos, diciendo que la tierra era buena, pero que habían ahí, las ciudades estaban con murallas y habían gigantes tremendos y que ellos a su parecer se veían como langostas delante de los gigantes. Ellos estaban confesando lo que percibían por los 5 sentidos de su naturaleza humana. Pero sabes que habían 2 de ellos que declararon por el sentido de la fe. Habían 2 de ellos que dijeron: tranquilos, son pan comidos. Si Dios nos ha dado la tierra, vamos. Más podemos nosotros que ellos. ¿Ve? Entonces fíjense qué interesante es esto. 10 regresaron llenos de incredulidad y la Biblia enseña esto, que como consecuencia de la duda, por cada día de duda Dios les dio un año de pesares. Usted va a mirar ahí, luego lo ve en su casa, en Números 14 del 33 al 34, dice: vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Wow, la duda te roba destino. La duda produce dolor, igual que la fe produce milagros. Si tú no te adentras en la fe, entonces te adentras en la duda. Por eso es importante forzarnos para que la fe crezca. La duda puede autorizar a que provenga un ataque del diablo contra tu vida. La duda te despoja de toda protección. Entonces es importante, 3 recordatorios de fe. Primero, la fe llega cuando escuchas a Dios a hablar. Por eso es importante venir cuando somos convocados. Por eso es importante poner la Biblia en audio en tu casa. Por eso es importante leer la palabra, porque la fe llega cuando escuchas hablar a Dios. La Biblia dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El único dolor de Dios es que dudemos de Él. Pero ¿sabe? El único placer, el único deleite de Dios es que le creamos. ¿Qué es fe? Fe es confianza en Dios. La fe es activada mediante la voz, es decir, tu confesión. La fe no es una voz callada en tu interior. Tú tienes que declarar lo que crees en Dios. Tú tienes que declarar lo que Dios ha dicho a favor tuyo. Por ejemplo, de repente gente que tiene crisis de pánico. La manera de salir de las crisis de pánico es empezar a declarar: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Diablo, te vas, miedo, te vas, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la medida que vamos declarando con nuestra boca lo que cree en nuestro corazón, entonces lo sobrenatural se activa. No se olviden que hay una relación entre fe y la activación sobrenatural. Si usted mira a Hebreos observándolo desde ese punto de vista, se va a dar cuenta que los que creían veían entonces a Dios obrar a través de o a favor de ellos. Y no nos olvidemos que la incredulidad no permite que Dios opere, aun cuando Él tiene compasión y poder para hacerlo, pero la incredulidad impide que Dios opere en la vida de las personas. Ahí va Jesús a hablar con sus hermanos. Lo primero, y ya Jesús había comenzado su ministerio. Y lo primero que sus hermanos empiezan a comentar, sus hermanos, los hijos de María, empiezan a comentar y decir: pero si a Él lo conocemos, pero si Él ha caminado entre nosotros. Y dice la Biblia de que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Y dice que no pudo hacer muchos milagros en medio de ellos, por la incredulidad de ellos. Así que Dios tiene compasión y misericordia por la gente que vive en el África. Claro que sí. Pero muchos de ellos tienen su fe puesta en cientos y miles de ídolos. Y por causa de eso, entonces, Dios se ve impedido de bendecir a las personas que quiere bendecir. Dios nos garantiza que Él cumplirá su palabra. Años atrás, esta palabra fue un rema para mi vida en Jeremías 1:12.
Fue un rema para mi vida. Y yo les digo que esto es importante para todos los que hemos recibido la palabra de Dios en nuestra vida, palabras proféticas en nuestra vida y que todavía no se han cumplido. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esto está en el contexto de que Jeremías estaba viendo una vara de almendro en tiempos en que no debería todavía florecer la vara de almendro, aparecer la vara de almendro. Dice: ¿viste que está adelantada la vara de almendro? Sí, ya. Yo, dice, así dice el Señor, yo, bien has visto, porque yo, hay otra versión que dice: yo velo por sobre mi palabra para que ésta se cumpla. Si Dios tiene un compromiso, es por sobre su palabra, lo que Él te ha prometido. Desde ese contexto podemos entender lo que dice Pablo, que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel a su palabra. Él permanece fiel a lo que Él te ha dicho. Si Él ha dicho: yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, es que no te va a dejar ni te va a desamparar. Si Él ha dicho: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él va a cumplir su palabra. Porque Él es fiel. Él nos recibió cuando nosotros no habíamos hecho ni bien ni mal. Él nos recibió a nosotros cuando nosotros no teníamos méritos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos rebeldes y contumaces, Él pensó en nosotros y nos amó. Imagínense, Él dio a su Hijo Jesucristo lo mejor. No hay otra cosa que Él pueda dar. Lo máximo del cielo lo dio Dios para la redención nuestra, para recuperarnos a nosotros. ¿Cree usted que en estas condiciones, después que nos recuperó así de fácil por un enojito de Dios, Dios nos va a desechar? Pero a veces nosotros pensamos que Dios es así y Dios no es así. Dios es bueno, Dios es fiel y Él es fiel a lo que Él ha prometido. Dios es confiable. Podemos nosotros apostar toda nuestra vida en las manos del Señor y saber que nunca vamos a salir perdedores con Dios. Amén. Entonces, mi hermana, mi hermano, escucha continuamente su palabra, porque lo que entra en tu vida determina lo que sale de ella. A ver, ¿cómo logras que la oscuridad salga de una habitación? Prendiendo la luz, encendiendo la luz. ¿Cómo consigues que salga la duda? Haciendo que entre la fe. Edifica, nutre tu fe, satura tu mente con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. En un periodo de tanta confusión como el que estamos viviendo, como nunca antes, tenemos que asentar nuestra vida en el fundamento que es Cristo, la palabra. Necesitamos estar establecidos en la palabra. Ya tuvimos una experiencia de inicio, de nacer de nuevo con Dios, pero a partir de ahí tenemos que poner su fundamento en nuestra vida, su palabra. Así que dedica tiempo a leer la palabra, dedica tiempo. A ver, piensa, ¿cuánto tiempo de la semana dedicaste a la palabra? Te hago la pregunta, ¿cuánto tiempo en la semana dedicaste a alimentar tu cuerpo? Entonces te voy a decir que a no ser que seas uno de los poquitos que a veces casi no hay en las iglesias, que ayunaste 3 días a la semana, o 3 días en una semana, o toda la semana ayuna, a ver cuántos tienen el hábito de ayunar un día en la semana. Pero ese es el 0,0,0, ese 0,00000%. O sea, hay como 3. De una cantidad de cuántos acá, para no exacerbar, debemos ser unos 200 o 250. Pero fíjate, ya, alimentas tu cuerpo 3 veces diario, ¿cierto? Desayuno, almuerzo y 11, comida. 11. Y el tema es, ¿para qué te alimentas? Es para mantener vivo tu cuerpo. ¿Qué es el alimento del cuerpo? O sea, la verdura, la fruta, todo, ya. ¿Y qué es el alimento de tu espíritu? Es la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero yo sé, mira, escúchame. A veces hay tanta indiferencia
que puede haber hasta personas que vienen acá y mientras yo estoy hablando están chateando. Cero interés por la palabra. Y por lo mismo entonces, en realidad sus vidas descansan solamente en emociones. Una onda así medio, un hipismo cristiano, así, ¡ay, qué rico Dios! Sí. Pero cero relación con el mundo en donde están viviendo. Cero respuesta ante el enemigo. Entonces necesitamos ser gente de la palabra. Tu fe decide tus experiencias. La fe es la única voz que Dios respeta. Pero la fe se nutre por la palabra. El único dolor de Dios es que se dude de Él. Y el único placer de Dios es que se crea en Él. La duda produce dolor tan rápido como la fe produce milagros. Así que estoy repasando, la duda autoriza ataques del enemigo a tu vida. Pero la fe llega cuando tú escuchas a Dios hablar. La fe es activada mediante tu declaración, tu confesión. Usa tu boca para decir lo mismo que Dios dice con respecto a algún asunto. Porque lo que entra determina lo que sale de ti. Así que es importante ponernos de acuerdo con Dios. Cuando oramos el Padre Nuestro, estamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, primero, yo quiero tenerte en tal alta estima que tu nombre es santificado, que lo que tú eres es santificado. Pero luego es, venga tu reino, venga tu gobierno. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y cuando estoy diciendo eso, no estoy diciendo que se haga su voluntad en la tierra que tiene mi abuelo en el sur, sino en mi vida. Que yo soy el primero en hacer tu voluntad, en alinearme con tu propósito. Así que usa tu boca para decidirlo, para decir lo mismo que Dios dice. Alinea, sincroniza tu corazón con el corazón de Dios. Ese es el primer punto. Me quedan 7 minutos. Decide honrar tu cadena de autoridad. Segundo punto. El primer punto entonces es, ¿cierto? El primer punto, ¿cuál fue? Es, decide edificar tu fe. Pero el segundo punto es, decide honrar tu cadena de autoridad. La función de la autoridad es el orden. Mira, escucha esto. La función de la autoridad es el orden. Cuando la autoridad deja de ejercer autoridad, ¿qué aparece? El caos. Cuando la autoridad se retrae, ¿qué aparece? El caos. Hoy día en la crisis que estamos viviendo hemos visto eso. La autoridad se ha retraído. Pero gran parte de la sociedad, gran parte de la gente de nuestro país está enojadísima. Enojadísima porque el deber del Estado es la seguridad y el orden. Pero por todo lo que ha pasado, un pequeño grupo ha estado destruyendo nuestro país casi en 70 días. El tema es que decide honrar tu cadena de autoridad. ¿Cómo así? La función de la autoridad es el orden. ¿Cómo se determina la legitimidad de la autoridad? La evidencia de la autoridad legítima son 3 cosas tiene que hacer la autoridad legítima: provisión, protección y también promoción. Esto es bien importante, a ver si lo puedes anotar. Provisión, protección y promoción. La autoridad es importante en la cadena de la prosperidad financiera, por ejemplo, en nuestras vidas. Ahora vamos a ir al tema entre nosotros. El dinero no fluye hacia arriba, el dinero fluye hacia abajo. El dinero sigue la cadena de autoridad. O sea, ¿cómo así? Escúchame. La única persona que te puede promover es quien está en autoridad sobre ti. Solamente puede ser promovido por alguien a quien antes hayas obedecido. Alguien te está mirando para promoverte. A José lo promovió Faraón. Siempre es así. Lo llamó. Solo puede ser promovido por la persona que sirves. Si te sales de la sombrilla de esa autoridad, tú mismo te retiras de la provisión, la protección y la promoción. Esto requiero su tiempo en estos 5 minutos. Tu grandeza no le está escondida a quien Dios ha asignado para promoverte.
porque hay alguien que te está observando. El quinto mandamiento ahí en Deuteronomio 5:16, ¿qué dice ahí? A ver, en Deuteronomio 5:16, si lo podemos encontrar rápido. Deuteronomio 5:16, lo encontré primero. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sea prolongado tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira qué interesante es esto. No tienes que estudiar en 50 universidades para tener éxito. Si solo honras a tu padre y a tu madre, la bendición va a descender sobre ti según la palabra. Tu reacción a la autoridad determina la reacción de Dios para tu vida. Tu reacción hacia tus padres determina la reacción de Dios hacia ti. Honrar a los padres garantiza bendición generacional. Entonces, sigue estas instrucciones este es mi consejo, durante los próximos 12 meses. Toma la decisión en honrar a quienes están en autoridad sobre tu vida. Llama a tu mamá, llama a tu papá frecuentemente. Agradéceles por haberte traído al mundo, por haberte enseñado a hablar, por haberte enseñado a caminar, por haberte enseñado a correr, por haberte limpiado cuando estabas con manjar cacún. Porque si tú y yo comenzamos a mostrar respeto y honor por la cadena de autoridad, nos va a ir bien. O sea, si queremos tener lo que nunca hemos tenido, entonces tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho. Y tercero, decide escuchar continuamente la voz del Espíritu Santo. Entonces decide activar tu fe, decide respetar tu cadena de autoridad y decide escuchar continuamente la voz del Espíritu Santo. Es una decisión. En un mundo de tanta turbulencia, en un mundo de tanto ruido, decide escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo peor que le puede pasar a un discípulo es cuando su líder dejó de hablarle. Lo peor que le puede pasar a un aprendiz es cuando su mentor dejó de hablarle, dejó de instruirle. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es cuando la voz del Espíritu Santo ya no se escucha. El peor periodo que tuvo Israel fue los 400 años, desde el último profeta hasta que aparece Juan el Bautista, 400 años, 40 o 400, 400 años de silencio de Dios. Es interesante. Así que es importante escuchar la voz del Señor. Dios gobierna el universo a través de la conversación. Él habla. Él quiere hablarte. Así que para eso hay una recomendación, hermano querido, hermana querida. Escúchame. Define tu lugar secreto. Define en tu vida. Sal de acá decidiendo cuál va a ser tu lugar donde te vas a encontrar con Dios en tu casa. Si no, sale al parque, pero tienes que definir tu lugar donde te vas a encontrar con Dios. Define tu lugar secreto. Si puedes, haz todo lo posible de santificar un lugar en tu casa donde te reúnas a la misma hora cada día con el Espíritu Santo. La casa de oración está disponible, está aquí. Usted entra por esa puerta a mano izquierda. Está disponible todos los días de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y el día viernes a las 20 horas. Y si quisiera usted venir en cualquier hora, puede tener un espacio ahí. Aquí le dejan entrar los conserjes y puede hablar con Dios ahí. ¿Sabe que el hábito es más poderoso que el deseo? ¿Qué piensa de esa declaración? El hábito es más poderoso que el deseo. El hábito es la habilidad de hacer algo 2 veces o más de una vez. Si usted mira ahí en Lucas 4:16, dice: Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, era costumbre entrar a la sinagoga. En el Salmo 119, 164, David dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Daniel oraba 3 veces al día. En Daniel 6:10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
el hábito es más poderoso que el deseo. ¿Cuántas veces después de una prédica saliste con el tremendo deseo de hacer algo, pero en el camino se te olvidó porque no cultivaste el hábito? Alguien dice que si logras hacer algo en 21 días se te pega para siempre. Es muy importante. ¿Sabe? Mira, tu asistencia, al lugar en donde te encuentras con Dios, cualquiera sea el lugar que tú decidas, es una fotografía de tu pasión por Él. Y esa reunión con Él tiene que ser natural, no tienes que actuar, no tienes que gritar, simplemente entra en la presencia de Dios. No tienes que poner los ojos blancos, nada. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres sentarte, siéntate. Si quieres acostarte, acuéstate. Si quieres ponerte boca abajo, ponte. Si quieres caminar, hazlo. Se dice que Wesley se ponía una toalla mojada en la cabeza porque se levantaba a las 4 de la mañana para orar las primeras 2 horas, para no quedarse dormido, y caminaba y oraba. La forma no importa, pero sí el lugar, y en lo posible entonces que haya un lugar establecido, que tú hayas dicho y esto, y lo persigues y vas a ese horario. Entonces tu asistencia es una fotografía de tu pasión por Él. Tiene que ser natural, ¿no? Lo más importante en la oración es que te presentes. Aquí estoy, Señor. No te preocupes cómo vienes, solo preséntate. Usa tu energía para entrar en su presencia. Déjalo usar su energía para que Él también te bendiga, porque Él te va a bendecir. Procura siempre entrar cantando porque es parte del protocolo. A veces cuesta cantar cuando uno está pero Padre, te adoro, te alabo, te bendigo, bendito eres. A lo mejor ese podría ser tu canto. Pero dice entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. A veces te puede ayudar mucho los cantos de Marcos Brunet, que los pones bajito. Y ahí levantas tus manos. Y sabes que tienes que pasar por zonas de turbulencia. ¿Cuántos alguna vez viajando en avión entraron por una zona de turbulencia? ¡Wow! Esa cuestión sí que es cotota, ¿eh? Dice la azafata: atención, señores pasajeros, a abrocharse los cinturones para que no se desparramen los cadáveres, dice. Claro. Y tú vas ahí y ahí chamba la bacaranda, la bacarandona. Pero hasta que llegue el momento, y hay gente que sí que se desespera. No, hay gente que como que pierde así y empieza a difariar hasta que pase el momento de turbulencia. No sé, ¿alguno ha pasado por algún momento, pero así cototo de turbulencia? ¿Quién ha pasado por un momento? ¡Wow! Ya, pero no cualquiera, así de eso que pensó que, así como mamita, perdóname, así, por toda la comida que no me comía, una cosa así. Pero llega un momento en que uno... Ya, te cuento. En la vida de oración a veces pasa exactamente lo mismo. Lo peor que puedes hacer es hacer esto. Lo peor, si quieres, permiso, pastor. Lo peor que puedes hacer es entrar con esta cuestioncita a tu lugar secreto. Pero mira, estás ahí y empieza, oh papá, y de repente ¡tic!, suena la cuestión. De verdad que estoy llorando. Pero ya te sacó la cuestión. Y sabes que están así. El otro día yo estaba orando por un joven, ya le dije, cierra tus ojos. Y mientras estaba orando, empezó a chatear. Pero ¿cómo pues? ¿En serio? Empezó yo mirando así, oye, ¿qué pasa? Esta cuestión es más terrible de lo que tú piensas. Hoy día están apareciendo un programa donde te dice cuántas veces estás pegado a esto. ¿Ya? No. Entonces, vas a pasar por zonas de turbulencia, distracciones, porque vas a cerrar tus ojos y te vas a acordar de la abuelita, te vas a acordar del hermano que no te saludó, del que te debe plata, ¿cierto? Que estaba el domingo levantando las manos en el culto y no te ha dado razones para devolverte el dinero.
porque si te las da, estamos en paz. Pero hay momentos en que te cuesta salir del ruido. Y es ahí donde tienes que pedirle a Dios, permíteme orar en lenguas. Dame esa gracia de orar en lenguas, porque no sé pedir como conviene. Y empieza a fluir en las lenguas del Espíritu. Y luego va a llegar un momento en que como que te suelta ya toda esa turbulencia y ya puedes hablar con Dios. Papá, mira, estas cosas me pasan, ayúdame, perdóname por esto. Padre, quiero orar por fulano de tal, quiero orar por esta persona, ayúdala, bendícela, Señor. Quiero orar por mi país. Padre, sabes que me da tanta vergüenza el pensar que siempre vivo en mí, nomás pensando en mí, y no estoy pensando en lo que pasa en mi entorno, no estoy ni ahí con lo que pasa en mi entorno, no estoy teniendo tu corazón para el país. O sea, necesitamos de verdad meternos en Dios. Y sabes que es tan maravilloso cuando ya sabes que oraste bien, y si oraste bien, entonces lo demás es pan comido. Dicen que Martín Lutero decía: hoy día tengo tanto que hacer que voy a orar 2 horas. En ese momento que estás con Dios, el Espíritu Santo, ahí en el lugar secreto, te va a dar planes. Esa es la importancia de sentarse en su presencia. 1 hora en la presencia de Dios va a revelar los defectos de tus planes personales, los defectos de tus planes mejor trazados. Los planes de Dios siempre serán mejores que tus planes. Solo te lleva un momento conseguir una orden de Dios, pero a veces se requiere horas y días para concebir el plan escuchando su voz. Un plan divino es tan importante como conseguir la unción. No es solo construir, sino construir según sus planes. Necesitamos que lo que hagamos, Dios lo esté iniciando. No podemos ser que Dios nos diga un día, como le dijo a Abraham: sacrifícame a Isaac, tu hijo, tu único. Dios le dice a Abraham: sacrifícame tu único hijo. La pregunta es: ¿cuántos hijos tenía Abraham? Tenía 2, Ismael e Isaac. Pero Dios le está diciendo: sacrifícame a Isaac, tu único. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque la idea de Isaac fue de Dios. Dios la inició. Pero Ismael nunca lo inició Dios. Dios va a reconocer solo lo que Él inicia. Por eso, si vas a abrir un negocio, más vale que le preguntes a Dios: Señor, dame paz, dame tranquilidad, ábreme las puertas. Convérsalo con tu líder para que oren juntos. ¿Por qué? Porque Dios bendice lo que Él inicia. Tú necesitas planes para proyectar tu familia, proyectar tu futuro, para proyectar tu empresa, para proyectar el todo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría. Decide edificar tu fe, decide honrar tu cadena de autoridad y decide oír continuamente la voz del Espíritu Santo.